Bueno, Gabriel tuvo un problema. Aviso a los chicos, Steffi o el que pueda, por las dudas. Me avisó recién acá Sí, a vos el me parece sistema. que recién empezó a grabar, ¿eh? Ok, bueno, por si recién empezó a grabar, repito entonces esto último. Decíamos que en el taller pasado o en la parte anterior del taller habíamos visto cómo definir un punto en el espacio, un punto en un lugar arbitrario del espacio. Definíamos un sistema de coordenadas, X, Y, Z, y decíamos que un punto arbitrario en el espacio puede definirse siempre definiendo o determinando tres coordenadas, tres escalares. En coordenadas cartesianas estos son X, Y, Z, en coordenadas cilíndricas son ρ, φ y Z, y en coordenadas esféricas son R, θ y φ. Habíamos definido cada una de ellas. X, Y y Z son a las que más habituados estamos. Luego habíamos definido en coordenadas cilíndricas a ρ como la menor distancia desde el eje Z hasta el punto P, a φ como el ángulo azimutal, este que vemos acá, que habíamos visto como una puerta que se abre formando un cierto ángulo, entre el semiplano ZX con X positivo y el semiplano que contiene al eje Z y al punto P. El ángulo que forman esos planos es φ. Z es el mismo que el de coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas esféricas habíamos definido r, θ y φ, donde r es la distancia entre el origen y el punto. Esto es r. Tita es el ángulo polar, es el ángulo que forman ese segmento, si quieren, que va desde el origen hasta el punto P con el eje Z. Y phi vuelve a ser el ángulo azimutal, que es el mismo que en coordenadas cilíndricas. Después de esto, lo que hicimos fue ver cómo transformamos las coordenadas de un punto de un sistema a otro. Entonces vimos cómo pasar de coordenadas cilíndricas a cartesianas y de cartesianas a cilíndricas. Entonces, por ejemplo, si conocemos las coordenadas X, Y y Z de un punto, podemos conocer, si conocemos X, Y y Z, por ejemplo, reemplazamos acá en esta serie de ecuaciones y fíjense que obtenemos ρ, phi y Z. Y si en cambio conocemos ρ, phi y Z, fíjense que si conocemos ρ, phi y Z, utilizando estas expresiones, llegamos a X, Y y Z. ¿Cómo habíamos encontrado estas relaciones? Lo había explicado bien Estefanía el martes. Utilizando trigonometría por un lado, fíjense, empleábamos este triángulo rectángulo que está acá abajo en el plano XY. Y por un lado usábamos trigonometría, como decía, y por otro lado aplicábamos el teorema de Pitágoras. Luego, para pasar de coordenadas esféricas a cartesianas, teníamos estas relaciones, donde si conocemos r, θ y φ, que son las coordenadas esféricas de un punto en el espacio, fíjense, r, θ, φ, r, θ, φ, r, θ, acá no hay dependencia con φ, podemos conocer x, y, z del mismo punto. Y al revés, si conocemos x, y, z, x, y, z, acá no hay dependencia con z, y, x, podemos conocer r, θ y φ. Por último, como pasamos de esféricas a cilíndricas, conocemos otra vez ρ, z y φ, y conociendo esas tres variables podemos conocer las coordenadas de r, φ y θ de un punto en el espacio. Y a la inversa, si conocemos r, θ y φ, podemos conocer ρ, φ y z. Entonces lo importante es que si conocemos las coordenadas de un punto en el espacio en algunos de los sistemas, conocemos en coordenadas cartesianas, entonces podemos conocer las coordenadas de ese punto en cilíndricas y en esféricas. Si conocemos las coordenadas de un punto en coordenadas cilíndricas, podemos conocer las coordenadas de ese mismo punto en cartesianas o esféricas. Y así con cualquiera. Luego de esto pasamos a algo un poquito más complicado. Esa primera parte más o menos había quedado claro y es de lo que hicimos algo de ejercicios. Y luego pasamos a hablar de vectores en diferentes sistemas de coordenadas y hablamos en sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Habíamos visto que un vector en el espacio se escribe como la suma siempre de tres vectores, si estamos en un espacio tridimensional. Estos tres vectores unitarios o versores son perpendiculares entre sí, sea I, J, K, como los demás versores que vamos a ver más adelante o que vamos a repasar más adelante y que vimos
en la última parte del taller. Y decíamos que teníamos, por ejemplo, los versores I, J y K asociados a las coordenadas cartesianas. Teníamos un escalar multiplicando al versor I, un escalar multiplicando al versor J y un escalar multiplicando al versor K. Esos escalares son las componentes del vector. Entonces esta es la componente en la dirección X del vector A, esta es la componente en la dirección Y del vector A, y esta es la componente en la dirección Z del vector A. Al vector A, que es este que está acá graficado en Bordeaux, lo obtenemos como la suma del vector azul más el amarillo más el verde. Dentro de todo esto lo tenemos más o menos claro, pero se complicaba un poquito cuando pasamos a los otros sistemas de coordenadas. Por ejemplo, pasamos a coordenadas cilíndricas, donde nuevamente tenemos tres versores o tres vectores unitarios, tres vectores de módulo 1. Entre estos tres vectores son perpendiculares entre sí, es decir, el versor ρ es perpendicular al vector φ y el versor ρ es perpendicular al versor k. Además, el vector o el versor φ es perpendicular al versor k, perdón. Nuevamente tenemos un escalar multiplicando a cada uno de estos versores. Cada uno de esos escalares son las componentes del vector en esa dirección. Cuando hablemos en física de algún vector de una magnitud vectorial, por ejemplo una fuerza, y si quisiésemos escribir una fuerza en coordenadas cilíndricas, entonces, ¿dónde estarían las dimensiones de fuerza? Las fuerzas tienen, por ejemplo, en el sistema internacional, unidades de Newton. ¿Qué es lo que tiene unidades de Newton? Esto que está acá. Los escalares, las componentes del vector. Esto sería algo en Newton. Esto sería algo en newtons y esto sería algo en newtons. Los versores no tienen dimensiones físicas. Y por último, para un vector en coordenadas esféricas lo escribimos como A sub r por r versor, A sub θ por θ versor, A sub φ por φ versor. Habíamos visto cómo definíamos cada uno de los versores en cada uno de los sistemas de coordenadas. Acá lo importante siempre es que recordemos que cada uno de estos son escalares multiplicando un versor unitario. En física, las dimensiones del vector están acá. Que los versores son perpendiculares entre sí. Fíjense que esto se ve acá y se ve en las figuras anteriores también se veía eso. Y cuando hablemos de campos vectoriales un poquito más adelante y repasemos lo que eran los campos vectoriales, vamos a ver que además estos escalares son funciones de tres variables. Es decir, por ejemplo, este A sub r va a ser función de r, de θ y de φ. Este A sub θ va a ser función de r, de θ y de φ. Y este A sub φ va a ser función de r, de θ y de φ. Es decir, no tenemos que confundir, aunque nos cueste, este A sub r no significa que es una función de r, no significa A de r, significa la componente en la dirección r del vector A. Pero esto, que es un escalar, va a ser una función que va a depender de r, pero también va a depender de θ y va a depender de φ. Lo vamos a ver un poquito más, con más claridad, un poquito más adelante. Después nos habíamos centrado en lo que era el vector posición y definimos en coordenadas cartesianas al vector posición. Fíjense que era el vector con el que definíamos un punto en el espacio. Es un vector que va desde el origen apuntando hacia el punto. En coordenadas cartesianas el vector posición que denotamos con la letra R. Acuérdense que cuando no tenemos la flechita acá arriba es porque podemos usar indistintamente, como ya lo han visto en la bibliografía ustedes, usamos la flechita arriba, usamos la letra negrita que implica o que indica una magnitud vectorial. El vector posición, en particular el vector posición, se escribe como x por y más y por j más z por k. Como en física la posición de una partícula está siempre dada en unidades de distancia, entonces acá tendríamos las dimensiones. X, por ejemplo, sería 1 metro, Y podría ser 2 centímetros y Z podría ser menos 5 kilómetros. ¿Sí? X, Y y Z son números reales que van entre menos infinito e infinito. En coordenadas cilíndricas, ¿se acuerdan que los rangos de valores que pueden asumir las coordenadas lo habían visto bien con Estefanía? En coordenadas cilíndricas,
El vector posición se define como ρ por ρ versor más z por k versor, y fíjense que no tiene componente en phi versor, porque este vector posición no tiene componente en esta dirección. Ahora, ρ es un número real que va entre 0 e infinito. 0 es cuando estamos sobre el eje z. Cualquier punto sobre el eje z tiene ρ igual a 0. Y luego nos vamos alejando radialmente del eje z, en un cascarón cilíndrico, y aumenta ρ. Y z tiene valores que van entre menos infinito e infinito. También valores reales. Por último, en coordenadas esféricas, que es el modo más lindo, si quieren, en principio, aunque muchas de estas cosas en el fondo después pueden engañarnos un poco. A veces uno dice qué lindo y después, bueno, se engancha con alguna cosa que no termina siendo tan sencilla de fondo. Fíjense que tenemos que el vector posición se escribe como R por R versor. R es la coordenada R del punto en cuestión, y R versor es el versor R justamente que habíamos definido que era un versor que estaba en la dirección, en la misma dirección del segmento este que unía el punto del origen con el punto de interés. Y va en sentido de R creciente. Ahora bien, después habíamos visto que así como transformábamos o podíamos transformar coordenadas de un sistema a otro, por ejemplo, coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, coordenadas cartesianas a esféricas o viceversa, y cilíndricas a esféricas, también podemos transformar a los vectores y en particular a los versores primero. ¿Cómo hacemos? Utilizamos esta tabla. ¿Y cómo se lee esta tabla? Vamos a dar otro ejemplo. Queremos pasar, la vez pasada habíamos visto cómo pasar, por ejemplo, de esféricas a cartesianas. Veamos ahora cómo pasar de cilíndricas a esféricas. ¿Qué hacemos? Borramos todo lo demás y vemos que ρ es igual a el seno de tita por r más el coseno de tita por phi, más 0 por phi versor. Eso es lo que está escrito acá arriba. Después, phi versor es igual a 0 por r versor, más 0 por tita versor, más 1 por phi versor. Entonces, phi versor es igual a phi versor. Que es lo que sabemos. El versor phi de coordenadas cilíndricas es igual al versor phi de coordenadas esféricas. Por último, k versor es igual al coseno de tita por r versor menos el seno de tita por tita versor más 0 por phi, o sea que no aparece el phi versor, que es lo que vemos acá. K versor igual a coseno de tita por r versor menos seno de tita por tita versor. Entonces, esa tabla grande les va a ser de mucha utilidad cuando necesiten transformar versores de un sistema de coordenadas a otro. ¿Cómo hacíamos para transformar? Había una de las preguntas que hizo uno de ustedes en el foro que respondió Mariano. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo utilizar encontrando los ángulos que corresponden a las coordenadas de un punto y encontrar mediante relaciones trigonométricas cómo hacer las proyecciones de un versor en la dirección del otro? Esa es la manera de encontrar esto. Esto no es que aparece nada de acá, aparece mágicamente. Y ahora pasamos entonces a campos vectoriales. Vale. No sé, Agus, si querés responder si te hay alguna pregunta antes de pasar a esto. Bueno. Chicos, si tienen alguna pregunta antes de pasar. ¿No hay preguntas? ¿Sigo entonces? Ok. Dale. Bueno, entonces, después de haber definido los distintos vectores en cada sistema de coordenadas y vimos cómo se pueden transformar también, hablamos un poco del concepto de campos vectoriales. Un campo vectorial, habíamos dicho que está dado por una función vectorial, un vector, que como dijo Agustín antes, depende de otro vector que es el vector posición. Entonces, esta función vectorial le asigna a cada punto del espacio un determinado vector. Cada una de estas componentes, en el caso de coordenadas cartesianas, a sub x, a sub y,
A sub z, dependen de las coordenadas del punto que nosotros estamos queriendo estudiar. Y lo mismo pasa para el caso de coordenadas cilíndricas, A sub rho, A sub phi y A sub z, cada una van a depender de las coordenadas rho, phi, z. En el caso de coordenadas cartesianas, cada una de las componentes, A sub x, A sub y, A sub z, dependen de x, y, z. Y análogamente, para el caso de coordenadas esféricas, A sub r, A sub tita y A sub phi van a depender cada una de ellas de las coordenadas r, tita y phi de ese punto en el que estamos por determinar el vector A. Bueno, vamos a ver un ejemplo, un poquito para clarificar un poquito esto, de un campo vectorial que está definido en el plano XY. Entonces, el punto sobre el cual nosotros definimos el vector A va a estar dado por un par ordenado XY, o el vector posición R de este punto que habíamos visto que era X por Y más Y por el versor J. Si estuviéramos en el espacio, acá tendríamos que agregar la coordenada Z también, y tendríamos más Z por el versor K. Entonces, como ven, esta primera función que está acá, 2x menos y, en este caso corresponde a la componente a sub x. Y como ven, depende tanto de x como de y. Y esta segunda función, y cuadrado más x, es en este caso la componente a sub y, que va multiplicada por el versor j, y que también depende tanto de y como de x. Puede pasar también que, por ejemplo, a sub y sea igual solo a y cuadrado. Esas cosas pueden pasar, pero en general cada una de estas componentes dependen de todas las coordenadas que definen el punto. Entonces, lo que queremos ahora es ver qué vector es el que se define en los puntos, que me define este campo escalar A en los puntos 1, 1 y menos 2, menos 1. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente reemplazamos en nuestra función vectorial A x por 1 e y igual a 1 para el primer punto, que es este. Entonces nos queda 2 por x, que es 2 por 1, menos y, que también es 1, por el versor y, más y cuadrado, que es 1 cuadrado, más x, que es 1 también, por el versor j. Resolvemos eso, y entonces el vector asociado al punto 1, 1 de nuestro plano es el vector igual a y versor más 2 por j versor. Siguiendo el mismo procedimiento para el punto menos 2 menos 1, tenemos, bueno, reemplazamos donde dice x por menos 2, donde dice y por menos 1 de esta función, y lo que obtenemos es el vector a correspondiente al punto menos 2 menos 1, que en este caso es igual a menos 3 por y versor menos j. Bien, entonces vamos a ir graficando esto. Primero graficamos el vector posición, que está asociado al punto 1, 1, que es este vector rojo. Nos movemos un lugar en x y un lugar en y. Y me define este punto. Y luego graficamos el vector a que obtuvimos para ese punto, que era el vector igual a y versor más 2j, que es este que está acá. De la misma forma, graficamos primero el vector posición para el segundo punto, menos 2 menos 1, es este que está acá, y graficamos después el vector A asociado a ese mismo punto, que es menos 3 en la dirección Y, menos 1 en la dirección J. Menos 3 en Y, desde el punto, desde este punto, y menos 1 en J. Me da el resultado este vector. Y así podemos seguir graficando distintos puntos de este campo vectorial. Por ejemplo, acá se muestran el vector asociado al punto menos 1, 2, y el vector asociado al punto 1, menos 1. Bueno, acá tenemos otro ejemplo también de un campo en el plano. Vemos esta función, toda esta primera parte corresponde a sub x en este caso, a la componente a sub x, y toda esta otra cosa corresponde a la componente a sub y. Lo vemos así y parece una cosa bastante horrible. Pero vamos a ver qué pasa cuando graficamos este campo vectorial. Y lo que tenemos es
esta imagen. Es como si todos estos vectores verdecitos, ¿no?, formaran como circunferencias. Y vemos que cada uno de los vectores en todos los puntos tienen el mismo largo, es decir, el mismo módulo. Entonces, por ahí eso no se puede ver con facilidad en esta función que tenemos acá. Pero vamos a ver qué pasa cuando transformamos este vector de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, en este caso. De las ecuaciones de transformación que vimos en la primera clase al comienzo, las coordenadas en el plano, habíamos visto que I era igual a ρ por el seno de phi. Esta cosa que está acá abajo, esta función raíz de x cuadrado más y cuadrado, era lo que se definía como ρ. X, por otra parte, era ρ por coseno de phi, y bueno, de vuelta, ρ acá. Bueno, acá vemos que podemos eliminar estos ρ, se cancelan, ¿no? Uno está multiplicando, el otro dividiendo, entonces nos queda que A es igual a menos seno de phi por el versor I más coseno de phi por el versor J. Pero ahora nos falta transformar estos versores a coordenadas polares. Bien, entonces, toda esta cosa es I y toda esta otra cosa es J. Pero acá parece una ecuación muy larga, muy fea, pero vemos que tenemos menos seno de phi por coseno de phi por ρ versor. Y acá tenemos coseno de phi por seno de phi por ρ versor. Positivo, entonces este término se va a cancelar con esto. Y después tenemos menos seno de phi por menos seno de phi es seno cuadrado de phi por phi versor. Y acá tenemos coseno de phi por phi versor, que es coseno cuadrado de phi por phi versor. Entonces me va a quedar seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi por phi versor, seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es igual a 1, como habíamos visto antes. Entonces, este vector en coordenadas polares es igual a phi versor, que es un vector con módulo 1, como habíamos visto. Bueno, y ahora vamos a repasar un poco. ¿Sí? Estefanía, ¿podríamos mirarlo en el gráfico que habías puesto al principio? Dale. Eso, ¿no? Como vemos ahí, el versor phi en cualquier punto del espacio. Tomes el punto que tomes, siempre tenemos al versor phi. Todos esos vectores primero tienen módulo 1. Todos esos vectores están en la dirección del... Así es el versor phi. Es como si tuviésemos un versor, ¿no? O vectores, un campo vectorial que nos indica cierta circularidad. Eso después va a estar asociado a algunas propiedades de algunas operaciones vectoriales. Los que ya cursaron alguna materia un poco más elevada, les sonará algo del rotor. Pero si me permitís un minuto nomás, Estefanía, yo sumo ¿Sí? una presentación, un minuto acá, Dale. y les muestro algo simplemente para complementar con lo que vos estabas mostrando. No sé si se está viendo ahí. A ver, espera, paro yo. Ahí está. Fíjense, este es otro campo. Lo único que quiero mostrar, en el caso que nos mostró Estefanía recién, todos los vectores de ese campo tenían el mismo módulo, tenían módulo 1. Este es otro campo vectorial, distinto, pero lo que vemos es, por ejemplo, en este caso todos apuntan hacia el mismo lugar, todos apuntan, si se quiere, hacia el noroeste, si se quiere esto en sentido geográfico, y luego vemos que los que están más cerca, por ejemplo, del origen, son más intensos, tienen un mayor módulo, y a medida que nos vamos alejando del origen, por ejemplo, tenemos un menor módulo. Entonces, en cada punto del espacio, otra vez, tenemos un vector asociado a ese punto, pero tienen características distintas. Uno es el campo que estaba mostrando Estefanía, este es otro, y según las características que veamos, pueden representar o no algunos fenómenos físicos. Listo. Bueno, continúo entonces. Gracias. Bueno, y ahora vamos a repasar un poquito el ejemplo que vieron con Agustín la clase pasada, en el que teníamos un vector A, que está definido como 5 con el versor I, más 3 en dirección J, menos 2 en dirección K, que, bueno, está asociado a la posición R igual a
Y versor más 2 por J versor menos 3 por K versor, ¿no? Que es este vector posición que teníamos acá, lo habíamos graficado, que está señalando este punto con componentes x igual a 1, mira, x igual a 1, y igual a 2, y z igual a menos 3, y las componentes del vector A que está asociado a ese punto, nuestro campo vectorial, son AX igual a 5, AI igual a 3 y AZ igual a menos 2. Lo muestro acá arriba. Entonces lo que queremos hacer es pasar este vector de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Eso significa escribirlos en términos de A sub R por R versor más A sub tita por tita versor más A sub phi por phi versor. Entonces, lo primero que teníamos que hacer en ese caso era usar nuestras ecuaciones de transformación de coordenadas, que son las que vimos en la primera parte y que Agustín repasó, y, bueno, encontrar las coordenadas R, tita y phi de este punto. Conocemos X y Z, que son estos tres valores que están acá. Reemplazando en estas tres ecuaciones conseguimos que R es igual a raíz de 14, tita es igual aproximadamente a 0.8 por pi, y phi es aproximadamente igual a 0.35 por pi. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer para transformar nuestro vector es transformar o transformar las componentes de cartesianas a pasar a las componentes esféricas, en coordenadas esféricas, que son AR, A tita y A phi. Para eso tenemos que usar esta expresión, esta relación en realidad es un producto matricial, donde reemplazamos en AX, AY y AZ las componentes de nuestro vector A en coordenadas cartesianas. AX era 5, AY era 3, AZ era menos 2. Conocemos tita y phi, que son los que calculamos antes, que son estos valores. Entonces los reemplazamos en estas expresiones, calculamos cada uno de estos numeritos y nos dan estos números que están acá. Hacemos el producto matricial, ¿se acuerdan? Esto era 0.27 por 5 más 0.53 por 3 más menos 0.8 por menos 2, me daba este primer número, después menos 0.36 por 5, menos 0.72 por 3, menos 0.6 por 2, sumamos esos tres números, me da este segundo término, lo mismo para el tercero, y entonces resulta que AR va a ser igual a 4.54, la componente A tita va a ser igual a menos 2.76 y la componente A sub phi va a ser igual a menos 3.1. Entonces, nuestro vector A en coordenadas esféricas se escribe como AR por R versor más A tita por tita versor más A phi por phi versor. Bueno, entonces, volviendo a repasar un poco esto de nuevo, dijimos entonces que un campo vectorial es una función vectorial que depende de la posición de cada punto en el espacio que queremos estudiar y le asigna a cada uno de esos puntos un determinado vector. Cada una de las componentes que conforman este vector A sub X, A sub Y y A sub Z, son funciones del vector posición R, es decir, del punto en el cual queremos encontrar el vector. Y dependen, en general, de las tres coordenadas de las cuales depende R o que describen a R, ¿no? Para el caso de coordenadas cartesianas son X y Z, para el caso de coordenadas cilíndricas eran ρ, phi y Z, y para el caso de coordenadas esféricas, R, tita y phi. Bueno, de nuevo, para transformar de coordenadas cartesianas a esféricas usamos esta ecuación de transformación. Si quisiéramos pasar, por ejemplo, de coordenadas esféricas a cilíndricas, acá, por ejemplo, tendríamos a R, a tita, a phi, acá tendríamos a ρ, a phi, a z, esta expresión sería distinta, eso lo van a encontrar también en las notas, pero se realiza el mismo procedimiento.
Y bueno, entonces el vector en coordenadas esféricas se va a escribir entonces como, bueno, la suma de una componente A sub R por el versor R, más una componente A sub tita por el versor tita, más una componente A sub phi por el versor phi, que como vimos se transforman de esta manera. Y bueno, creo que eso es todo, no sé, Agus, si vos querés acotar algo más. Lautaro levantó la mano. ¿Sí? ¿Qué querés preguntar, Lautaro? Sí, esas expresiones para transformar los componentes de los vectores de distintas coordenadas las sacamos de las tablas, de la tabla que nos mostraron. Efectivamente. Esto también, como decía Estefanía, está en las notas. Entonces, busquen las notas que estaban en el sitio. El otro día también les dijimos que descargaran, porque ahora viene un momento precisamente de ejercicios. Hasta acá llega el repaso de lo que vimos el martes. Y entonces ahora entramos directamente vamos a una nueva serie de ejercicios, pero de transformación ya no de coordenadas, sino de vectores. Van a necesitar, les aclaro, justamente las notas de las que estamos hablando. ¿Quién está levantando la mano? Sol. Sí, profe. Perdón si es ir muy atrás, pero me gustaría rever cómo era que se sacaban los versores en coordenadas cilíndricas y esféricas. Ujú. Lo vemos rápidamente. A ver, yo comparto acá. Dale, Agus. Bien. No sé si están viendo todos. Creo que sí. Perdón, el martes pasado lo que habíamos visto era justamente con más precisión cómo definíamos. No vamos a entrar de nuevo en ese mismo detalle. Acuérdense que estos talleres quedan grabados, están subidos a YouTube, entonces los pueden encontrar y pueden repasar esa partecita del taller. Lo que habíamos dicho era, para definir, por ejemplo, el versor ρ, que es el que está acá, el versor phi, que es ese que está acá, o el versor k, que es este que está acá, ¿cómo hacíamos? Partíamos de un determinado punto, por ejemplo este, y decimos, variamos una coordenada manteniendo fijas las otras dos. Por ejemplo, mantenemos z constante. Si mantenemos z constante, nos quedamos como en la tapa de ese cilindro, en la tapa superior del cilindro. Eso es z constante, es un plano z constante. Nos quedamos con phi constante, significa que nos quedamos como en esta puerta, digamos, ¿no? En el plano que contiene esta puerta. A este que está acá, este gris clarito. Entonces nos movemos aumentando solamente ρ. ¿Qué haríamos? Nos moveríamos en esta dirección del vector azul. En esa dirección va a estar el versor ρ versor. ¿Qué es lo que hacemos? Para ser más precisos, buscamos moverlo solo un diferencial hacia adelante, nos movemos desde un punto P, una distancia diferencial, y vemos cuál es la diferencia entre el vector final, el vector posición final, es decir, el que corresponde, por ejemplo, a este punto rojo que yo estoy marcando con mi puntero, y la posición en este punto. Vamos a mirarlo en términos de vectores posición. Estoy en este vector posición, ese que está con azul, y me moví a otro vector posición que está a una distancia muy pequeña por delante en esas condiciones que les estaba diciendo. Hago la diferencia entre esos dos vectores y tengo al vector, justamente a este vector que está acá, y artificialmente le impongo que tenga módulo 1. Ustedes van a ver que eso se obtiene dividiendo la derivada de este cambio del vector, lo divido por el módulo de ese cambio, entonces vale 1 el módulo del vector. No es tan sencillo verlo y no es mi intención ni es nuestra intención meternos en esas cuestiones porque si no nos vamos a demorar mucho. Lo importante es que sepan cómo se obtiene. ¿Cómo obtendría, por ejemplo, phi versor?
hago exactamente lo mismo. Dejo z constante, dejo ρ constante, pero ahora muevo phi. Y me movería como en esta circunferencia que está acá. Fíjense que esto es como una especie de arco de circunferencia. Sobre el plano z, sobre la tapa de la lata, sobre la tapa del cilindro. Ahora, lo que hago otra vez es tomar un vector posición en este punto, tomo un vector posición en este punto, que es el inicial, hago la diferencia entre esos dos vectores para un desplazamiento infinitesimal, hago justamente que ese desplazamiento tienda a cero, que es lo que hacemos con una derivada, y en esa dirección, que justamente va a ser la tangente a este círculo, a esta circunferencia, en esa dirección va a estar el versor phi versor. Y lo mismo aplicamos para z, que es más trivial, y acá hacemos lo mismo para coordenadas esféricas. Para el vector versor de r, partimos de este punto, dejo phi y tita constante, solo muevo r y me estaría moviendo radialmente, es decir, alejándome del punto central, manteniendo phi y tita constante. Es decir, en la misma recta que contiene al vector posición. Hago la diferencia de un vector en este punto, un vector posición en este punto, y el vector posición, que es este que está en azul, en este punto. Hago una diferencia infinitesimal solamente, hago que esa diferencia sea infinitesimal, y en esa dirección va a estar el versor R. Por eso se define así. Para los efectos prácticos, fijémonos, este es el vector posición, el versor R siempre va a estar en la dirección del vector posición. Y los vectores phi y tita van a ser, como sabemos, perpendiculares entre sí, todos son perpendiculares entre sí. Tita está en la dirección de incremento de tita, phi está en la dirección de incremento de phi. Y acá el versor ρ está en la dirección, si se quiere, de la recta que nos indica al segmento de longitud ρ. En esa dirección está el versor ρ. K es el mismo que en coordenadas cartesianas y phi es perpendicular a ambos. Y acuérdense acá que los versores I, J y K son los mismos independientemente de la posición de la que estemos hablando. En cambio, los versores ρ, phi y r y tita dependen de cada posición. Si yo estoy acá, o estoy acá, o estoy acá, o en este caso estoy acá, o estoy acá, los versores cambian. Y esto es fundamental. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte quedó muy claro, profe, gracias. Ok, por nada. Disculpe, yo no sé si la pregunta puede ser algo tonta, pero ¿los versores tienen algún valor o solamente indican la dirección de donde se está apuntando? A ver, son entidades matemáticas que nos ayudan justamente a definir direcciones y sentidos. Entonces, son entidades abstractas, no tienen dimensión física, pero justamente nos ayudan a definir vectores que representan magnitudes físicas. Nos indica decir, nos ayuda a precisar, por ejemplo, una fuerza hacia dónde, digamos, una fuerza que está actuando sobre algún objeto, por ejemplo, hacia dónde lo empuja. Y ese hacia dónde es alguna dirección y algún sentido. Esa fuerza va a tener algún módulo y después yo la puedo descomponer en distintas componentes según cómo ubique mi sistema de coordenadas, por ejemplo, o cómo ubique, o cuál sea, mejor dicho, el sistema en el que quiero definir a ese vector. Pero los versores van a tener siempre módulo 1 y no tienen dimensiones físicas. Sirven para indicar hacia dónde apuntamos. Claro, gracias. Ok. Una última pregunta. Bueno. No habiendo más preguntas. O a ver, ¿alguien levantó la mano? Emanuel. Sí, profe, antes de hacer los ejercicios, podemos ver una vez más cómo se transforma con las matrices que mostraron. Sí. Ahí muestro. Antes de que llegara Jack Sparrow, vamos a esto. Fíjense que estas son las matrices de transformación de versores y son las mismas que usamos
dijimos también el martes, para las componentes del vector. Ojo con esto, no es lo mismo que para las coordenadas. Es decir, si yo acá reemplazo por a sub x, a sub y y a sub z, fíjense que yo digo y y Estefanía dice y es lo mismo. La y es la y, simplemente la pueden mencionar de una u otra manera. Yo es para distinguir la y de la i que representa el versor. Para no decir i latina, y. Pero bueno, si yo acá reemplazo por a sub x, acá por a sub y acá por a sub z, acá a sub x, a sub y y a sub z, acá a sub rho, a sub phi, a sub z, a sub r, a sub tita, a sub phi, etcétera. Lo mismo acá en las verticales. Tengo exactamente las mismas transformaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo que estaba acá y decir, si quiero pasar de cilíndricas a esféricas, lo que tendría acá en vez de tener rho, versor, phi, versor y k, versor, sería a sub rho, a sub phi, a sub z, y acá tendría a sub r, a sub tita, acá tendría a sub phi, acá tendría a sub r y acá tendría a sub phi. Perdón, a sub tita. Entonces lo que tenemos que tener es esta tabla. Ustedes lo tienen presentado, para no complicarlo con esto, en las notas la tienen en forma matricial, directamente las transformaciones. No sé si alguien más levantó la mano o fue algo en el chat. No veo manos levantadas, así que vamos directamente a los ejercicios. Les comparto por el chat el acceso. Y tienen hasta las 6:20 para resolverlo.